Chicos, continuando con la exposición, pero antes de ello, bueno, pedirles disculpas del caso que por motivos de tecnología, por motivos de vía Zoom, a veces la tecnología falla un poco, pero lo importante es que ya estamos retornando y vamos a continuar con la exposición. Y nos quedamos en el decreto de urgencia 38-2020. Este decreto de urgencia es muy relevante porque menciona con respecto a las medidas que se debe adoptar para una suspensión perfecta de labores. Y una de las medidas importantes que menciona este decreto de urgencia es con respecto a la modalidad de trabajo remoto. Es lo que le mencionaba, ¿no? Hace un momento. Es sumamente importante el trabajo remoto, ¿no? En la cual es una opción que la mayoría lo está ejecutando, pero a veces los empleadores, trabajadores, las empresas no quieren implementar ello, ¿no? Por motivos de que pues ellos, como le explicaba, por una porción económica que pues ellos no le beneficia en esta actualidad, ¿no? En esta actualidad que no tiene muchos usuarios en cada empresa, podemos saber de que pues el negocio en muchas empresas ha bajado radicalmente. Entonces, es por ello de que ellos buscan beneficios individuales, ¿no? En las cuales perjudican muchas veces a los trabajadores, ¿no? Aparte de este decreto de urgencia, también nos menciona con respecto a la licencia con goce de haber. También, como les mencionaba un momento, que pues que son las licencias remuneradas, por llamarlos así, en la cual dejas de prestar tus servicios laborales, ¿no? Pero eres remunerado. Claro ejemplo está las vacaciones, que es un tema sumamente importante, ¿no? Es un derecho fundamental del trabajador, o cuando estás en una etapa de maternidad, en el caso de las mujeres, ¿no? O licencias por salud, sumamente fundamental también. Es un derecho también fundamental de cada trabajador que debe ser respetado y valorado, ¿no? Entonces, eso es en concreto lo que nos habla este decreto de urgencia 38-2020 de tomar medidas, como es el trabajo remoto, y a la vez dar medidas con un goce de haber con respecto a los trabajadores, ¿no? Darle una remuneración también en esta etapa tan complicada que estamos pasando. Asimismo, como le mencionaba hace un momento, ya pasamos a un tema de la aplicación de la suspensión perfecta y su afectación económica con los trabajadores, ¿no? Entonces, posterior a que nosotros ya hablamos los conceptos y vamos ya a modo de la práctica, ¿no? Cuando ya se aplica esto, cuando ya se ejecuta la suspensión perfecta en los trabajadores, ¿no? Encargado de esto es el SUNAFIL, como le mencionaba, encargado de poder velar por los derechos de los trabajadores. SUNAFIL se va a encargar puntos esenciales, que el empleador, en este caso una empresa o jefe de una empresa, él tiene que sustentar, ¿no? A la SUNAFIL, ¿ya? Que pues los trabajadores, por tema económico, ¿ya? Que no puedan aplicar su trabajo remoto o otorgar licencias con goce de haber, o sea, con remuneración, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba.
Muchas veces, los empleadores, ¿no? No ejecutan, no difunden, ¿no? Mediante las formalidades de poder ellos determinar, ¿no? En las cuales muchas veces no se aplica y perjudican mucho al trabajador, que muchas veces sí lo pueden hacer, con el trabajo remoto y con las licencias con goce de haber, ¿no? Entonces la SUNAFIL primeramente tiene que pedir, solicitar al empleador, a la empresa, que sustente los motivos en los cuales no se le puede aplicar un trabajo remoto al trabajador. ¿Y por qué no se le puede aplicar, ¿no? Una licencia con goce de haber? Entonces, es lo fundamental que tiene que hacer SUNAFIL en este punto. Otro rol importante que tiene SUNAFIL aquí en la suspensión perfecta de labores, ¿ya? Es una copia con la declaración jurada que presenta mediante un formulario, ¿no? En la cual va a permitir identificar con respecto al código cada trabajador sus datos, en los cuales va a identificar específicamente a qué trabajador se está refiriendo. Tienen que haber puntos si es un trabajador de la tercera edad, ¿no? Un trabajador que corra riesgo en estas etapas del COVID, ¿no? En las cuales ellos claramente tienen que llevar un trabajo remoto, ¿no? Hay trabajadores 60, 50 años que ya están en una etapa de la tercera edad, en las cuales ellos merecen llevar un trabajo remoto, ¿no? En las cuales, por su integridad de salud, muchos sufren enfermedades que claramente entonces el empleador, las empresas tanto públicas como privadas, van a tener que aplicar estas medidas cuidando al trabajador, que es un riesgo, ¿no? En esta etapa del COVID, ¿no? Entonces, vamos a mencionar también la afectación económica. Claramente es un punto, ¿no? Que, como le mencionaba, afecta económicamente a los trabajadores, ¿no? Por el tema de que muchas veces no se aplica con las licencias con goce de haber, o muchas veces no se aplica una suspensión imperfecta, ¿no? Como le mencionaba, ¿no? Entonces, es por ello que el MIPEI, en un 60% de las empresas del sector formal, no estuvieron permitidas de operar durante el tiempo de cuarentena, afectando a 1.7 millones de trabajadores formales, ¿no? Entonces, miren la cantidad de trabajadores que han afectado por este tema, ¿no? De la pandemia, ¿no? Los trabajadores formales, 1.7 millones eh, están afectando sus trabajos, ¿no? Y un aproximado, ¿no?, de 7.000 empresas han solicitado la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Claramente porque, por llamarlo así, es de sus intereses individuales de cada empresa, ¿no? Ya que pues con la suspensión perfecta de labores ellos no van a retribuir una capacidad económica, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Entonces es por ello de que pues ellos solicitan inmediatamente que se aplique la suspensión perfecta a los trabajadores para que pues ellos no vean una porción económica, ¿no? Pero esto no quiere decir que el contrato se extinga, el contrato sigue actual. Lo que se deja de prestar es una prestación laboral, ¿no? Y el empleador deja de dar una retribución económica. Pero el contrato sigue tal cual. Eso no se extingue, no se elimina y no se termina, ¿no? Entonces, por eso ellos que las empresas están solicitando en mayor cantidad lo que es una suspensión perfecta de labores, ¿no? En la cual ya lo han aplicado y lo han evaluado a más de 84.000 empleados, ¿no? Ya hay 84.000 empleados que están sin trabajo y no están percibiendo una porción económica, ¿no? Que su contrato sigue igual, no se extinguió, pero están sin labores y pues no tienen un ingreso económico, ¿no? Entonces vemos la gran cantidad que hasta la actualidad hay 84.000 empleados, ¿no? Que no, como les menciono, ¿no? Que no pueden ellos laborar ni percibir una entidad económica, ¿no? Entonces, y esto sigue subiendo a más, porque cada vez más las empresas siguen pidiendo más suspensión perfecta de labores, ¿no? Entonces, es por ello de que afecta demasiado a la economía nacional del Perú y una economía mundial, ¿no? Entonces, es por ello que este tema es muy relevante. Mi compañero, voy a dar paso a mi compañero que le va a mencionar con respecto a algunos decretos de urgencia, unos conceptos
¿no? Sumamente importantes también para tener en cuenta en esta suspensión perfecta laboral. Doy paso a mi compañero Henry Basurto, que va a continuar con la exposición. Muchas gracias. Feo, golo, 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 cholo, cholo. Bueno, al parecer aún hay problemas técnicos con el compañero Henry, que no está teniendo dificultades, me comenta que está teniendo dificultades, que no puede ingresar, pero vamos a continuar, ¿no? Entonces, con respecto a la suspensión perfecta de trabajo en Ya, aló, hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Compañero, ¿Me claro, escuchan? claro. Ya. Sí, disculpe el caso que lamentablemente estamos viendo el tema de la tecnología. Sí, compañero, Sí, ahí te dejo con respecto para que pues comentes a la población, a las personas que están aquí con respecto a este tema muy relevante, ¿no? La suspensión perfecta. sí. Buenas noches, compañeros, y a los que se han dado cita en estos momentos de poder ingresar para poder escuchar la charla virtual referente al tema de las consideraciones que se deben de tomar en el estado de emergencia, ¿no? Referente al tema de la suspensión perfecta. Bien, ya el compañero ha manifestado referente a algunos puntos generales de acuerdo al tema de la suspensión perfecta. Pero yo quiero ir un poco más hacia atrás. Si bien es cierto, a partir del 16 de marzo del año 2020, se inició con el estado de emergencia según los decretos supremos número 044, ¿no? El cual plantea que realmente se debe de aplicar, ¿no? Un estado de emergencia a nivel nacional, ¿no? Entonces, vayamos más atrás. Si bien es cierto, la economía del Estado peruano en ese entonces, bueno, no era ni tan buena ni tan baja, ¿no? Entonces era un término medio para diferentes sectores del Estado peruano. Si bien es cierto, las empresas o los estados, los gremios, los trabajadores aplicaban diferentes potestades o diferentes tipos de trabajo aplicaban dentro del Estado peruano. Si bien es cierto, en la actualidad, ¿no? Contamos con diferentes tipos de contrato, ¿no? En ese entonces, antes del 16 de marzo, realmente la economía del Estado peruano, bueno, siempre ha visto mejoras, como que en unos sectores y en otros sectores lamentablemente no. Después del 16 de marzo, donde se aplica con los decretos de decretos supremos, el estado de emergencia, el decreto supremo número 044, dicta las pautas porque nadie, ningún peruano, sabía de la situación que íbamos a pasar con esta pandemia. Ninguno hemos estado preparados para poder asumir estos retos, estas responsabilidades, tanto en salud como en los demás sectores. Bien, si bien es cierto, han salido un montón de decretos de urgencia, un montón de decretos supremos, resoluciones ministeriales, un sinnúmero de documentos, el cual se ha aplicado en este estado peruano, ¿no? Ahora, dentro de los alcances que tenemos nosotros para la suspensión perfecta de labores, ¿no? Dice bien claro, la suspensión perfecta de labores es una figura existente dentro de la Constitución política del Estado peruano, que permite al empleador y trabajador, ¿no?, resolver sus vínculos laborales y situaciones fortuitas o fuerza mayor, como las
de algunas crisis provocadas por este coronavirus, ¿no? Por esta pandemia, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la Constitución Política del Estado peruano, el artículo 26, 27 y 28, habla referente al trabajo, ¿no? La regulación laboral que se tiene tanto el empleado como el empleador, ¿no? La igualdad de oportunidades, habla también del carácter irrenunciable a los derechos conseguidos, habla también de la interpretación del trabajo, ¿no? En sí habla todo estipulado al tema laboral. Por eso que nosotros ya vemos que esto está estipulado y nosotros nos ampara la Constitución Política del Perú. En esa instancia podemos decir que tenemos respaldo del Estado mediante la Constitución. Pero esto, lo que se habla, lo que se dice en la actualidad referente a la suspensión perfecta de trabajo, no, esto ya ha estado, ya se ha vivido, sino que hoy en día, en este estado de emergencia, ya se han dictado normas que realmente se van a aplicar y se van a ejecutar dentro de la suspensión perfecta de labores. Según el decreto legislativo la 728, que regula, ¿no?, el trabajo o la suspensión del trabajo, en este sentido, en su artículo 47, artículo 48, te habla también referente a las causas de suspensión del contrato de trabajo. Y en uno de los incisos es el caso fortuito o de fuerza mayor. Entonces, ese es un inciso el cual se ha basado el Estado peruano para poder sacar las normas y poder ejecutarlas. En este caso, el caso fortuito es porque realmente nosotros no sabemos o no hemos sabido que realmente iba a aparecer esta pandemia, ¿no? Esta pandemia ha aparecido pues por el tema de las personas que han venido de otro país, que han traído el virus hacia acá, hacia el Perú, ¿no? Entonces, el Estado peruano, en este caso el gobierno o el Ejecutivo, ha sacado normas en base al decreto legislativo 728, que es de trabajo privado, ¿no? Un tipo de contrato privado. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el propósito de la medida tomada, no? Si bien es cierto, no sé si me están proyectando las diapositivas. Ya, la siguiente. Sí. El propósito de las medidas tomadas, ¿no? Si bien es cierto, de manera excepcional se abre la modalidad de suspensión perfecta de labores en una modalidad en la cual ya había un ordenamiento laboral, ¿no? O que se contempla en la norma, como les decía, ¿no? El decreto legislativo, la 728, en el inciso J, dice bien claro que en caso fortuito no se va a ver una suspensión de trabajo. Siguiente. ¿A quiénes se puede aplicar la suspensión perfecta de labores, no? Si bien es cierto, la suspensión perfecta de labores es aplicada a todas las empresas, ¿no? A todas las empresas de índole privado, ¿no? Y al trabajador, tanto el empleado como el empleador, ¿no? Se le aplica la suspensión perfecta. En este caso, la suspensión perfecta en la actualidad, ya habían mencionado el Ministerio de Trabajo, que se habían registrado más de 7.000 empresas a nivel nacional, ¿no? Para lograr, como se dice, el cupo de la suspensión perfecta de labores de todas las empresas, ¿no? Y por ende, también se le iba a dar, pues, el cese o la suspensión a los trabajadores que venían laborando con toda normalidad. Tenemos otra diapositiva. ¿Cuál es la regla general de la relación el empleado y empleador? Tenemos dos reglas principales. Una es la regla general y la excepción. Dentro de la regla general tenemos que el trabajador o el empleador debe de agotar todos los medios para poder llegar a la suspensión perfecta. En este caso, se debe de lograr lo que es la licencia con goce de haber y también el trabajo remoto. Mucho se habla en la actualidad del trabajo remoto y otros hablan de la licencia con goce de haber, ¿no? Si bien es cierto, la suspensión perfecta dice, si no trabajas, no hay remuneración. En este caso, antes de llegar, o la excepción, como dice, es de llegar a la suspensión perfecta, se tiene que pasar por otros parámetros. En este caso es el trabajo remoto y la licencia con goce de haber. Pero aquí hay que aclarar algo. Para lograr el trabajo remoto se debe de especificar de acuerdo a la actividad que se está desempeñando. Un ejemplo, ¿no? Lo que decía, ¿no? Ahí vemos las imágenes. En el centro comercial Gamarra, ¿no? La presencia del trabajador es fundamental. Ellos no pueden hacer un trabajo remoto. Ellos no pueden aplicar este primer principio, ¿no?
no lo pueden hacer vía remota, ni de su casa, ni por internet, porque realmente se necesita la presencia del trabajador, ¿no? O sea, no pueden hacer trabajo remoto. Ya van a punto en contra. ¿Se le puede dar la licencia con goce de haber? Sí, sí se le puede dar una licencia con goce de haber. Pero ¿qué afecta acá? Afecta la economía de la empresa, ¿no? Porque si no produces, no vendes, automáticamente el trabajador no le van a pagar. Entonces ya hay dos cosas que se están cumpliendo para lograr o para llegar a la suspensión perfecta por la empresa, ¿no? La excepción obviamente que es que el empleador pueda optar a suspensión perfecta ya que no tiene ingresos económicos, no puede mantener al trabajador y un montón de cosas que tiene la empresa para lograr esta suspensión perfecta. Por eso que ellos aplican, en ese caso han aplicado suspensión perfecta de labores. Siguiente. Bueno, mucho se ha hablado referente al tema del decreto de urgencia 038 y el decreto supremo 011, ¿no? Aplicados por este gobierno. Si bien es cierto, el decreto de urgencia, hay que hacer una diferencia, ¿no? ¿Qué es un decreto de urgencia aquí y qué es un decreto supremo, ¿no? ¿Cuál es el rango? Según nosotros, como estudiantes, o ustedes también, profesionales, debemos de nosotros de hacer una diferencia. ¿Qué es un decreto de urgencia y qué es un decreto supremo? Por encima de quién está, ¿no? Muchos hemos confundido que un decreto supremo está por encima de un decreto de urgencia, ¿no? Si bien es cierto, el decreto de urgencia, ¿no? Es aplicado, ¿no? Por este gobierno referente al decreto que establece las medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados por los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas complementarias, ¿no? Mitigar es que resolver, ¿no? Los problemas que realmente se han estado pasando. El objeto primordial del presente decreto de urgencia, número 038, ¿no? Tiene por objeto establecer medidas extraordinarias de carácter económico y financiero. Es obvio, ¿no? Si no hay economía, lamentablemente no podemos pagar a los trabajadores. En el decreto supremo, que es el número 011, pone las disposiciones generales, el cual ya se presenta aquí, que es prácticamente la reglamentación del decreto de urgencia 038. Por encima del decreto supremo tenemos el decreto de urgencia 038. Es aquí en el decreto supremo 011 donde se va prácticamente a plantear todos los requisitos o los parámetros para llegar a una suspensión perfecta. Siguiente. Bueno, tenemos ahí, no sé si lo puedan visualizar, es el formato el cual se aplica dentro de la suspensión perfecta, ¿no? El cual se requiere para poder inscribirse o solicitar la suspensión perfecta cumpliendo un sinnúmero de requisitos, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son las medidas alternativas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones? Ojo, cuando se aplica la suspensión perfecta o cuando se solicita la suspensión perfecta, ¿ya? Obviamente que antes de llegar a la suspensión perfecta tenemos que nosotros, o el empleador, ¿ya? Debe de tener algunos parámetros. Debe de agotar todas las vías para llegar a una suspensión perfecta. El otorgamiento de descanso vacacional, que lo tiene el empleado, acorde mediante soporte físico virtual, el adelanto del descanso vacacional. Si a mí me tocaba mi descanso vacacional, por ejemplo, en el mes de noviembre, entonces ante esta coyuntura llego a un acuerdo con mi empleador y lo puedo tomar en el mes de abril o mayo. Entonces ya estaría llegando a un acuerdo, ¿no? Otro acorde mediante soporte físico virtual, la reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la reducción proporcional de las remuneraciones. Claro, ¿no? Me pongo un acuerdo con la empresa para poder bajar las horas de trabajo y también me bajarían la remuneración. Acordar mediante soporte físico virtual con los trabajadores la reducción de las remuneraciones. En ninguno de los casos se puede acordar la reducción de la remuneración mínima vital. Creo que la remuneración mínima vital es de algo de 939 soles, ¿cierto? Entonces, en el acuerdo que se tiene con el empleado, con el empleador, no debe de pasar menos de 939 soles. ¿Ya? Y 5, optar otras medidas reguladas por el marco legal vigente que permita el cumplimiento del decreto de urgencia 038. ¿Qué dice el decreto de urgencia 038? Dice bien claro que hay que llegar mediante todos estos acuerdos para lograr una suspensión perfecta. Ojo, para lograr todos estos objetivos o estas medidas alternativas, ya para no llegar a una suspensión perfecta, es importante que cada empresa debe contar con un sindicato.
o con un representante de los trabajadores. Lamentablemente, hoy en día se ha visto que muchas empresas reconocidas no hacen o no consideran a un sindicato, no tratan de formar un sindicato porque lamentablemente viene ya el despido arbitrario que se tiene con los trabajadores por reclamar su justo derecho, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la suspensión perfecta? Ya lo hemos dicho, ¿no? Es la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto y las licencias con goce de haber, ¿no? El otro es imposibilitar de aplicar el trabajo remoto con licencia con goce de haber compensable o afectación económica, ¿no? La reducción de la remuneración, ¿no? Haber tratado de gestionar con sus trabajadores las medidas alternativas para mantener la vigencia del vínculo laboral y el pago de sus remuneraciones. Lo que le explicaba hace unos momentos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de Gamarra, ¿no? Ellos tienen que hacer trabajo presencial. Ellos no pueden hacer trabajo remoto. Tienen que tener presencia dentro de las labores para confeccionar la ropa, calzados, otros enseres, ¿no? Entonces es ahí donde muchas de las empresas han aplicado pues el trabajo, la suspensión perfecta de sus labores, ¿no? Siguiente. ¿El empleador debe informar a sus trabajadores la suspensión perfecta? Sí, lo dice la norma, ¿no? Lo dice el decreto supremo 011, dice bien claro que las empresas deben de notificar vía virtual, vía WhatsApp, por cualquier tipo de los medios, ¿no? Que van a ingresar a una suspensión perfecta, ¿no? El trabajador debe tener conocimiento de la suspensión perfecta que va a realizar el empleador, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí vemos un modelo, ¿ya? De una notificación, una comunicación de suspensión perfecta de labores. Este es hace poco. Es lo que pueden ver, perdón. Es del día 21 de abril del año 2000, ¿no? De la reconocida marca Renzo Costa, en el cual informa a uno de sus trabajadores que van a iniciar una suspensión perfecta a partir del 21 de abril, ¿ya? Están cumpliendo las normas y las están cumpliendo, ¿no? Siguiente, ¿debe adoptarse la suspensión perfecta de labores a la totalidad de los trabajadores? No, no necesariamente, porque tenemos personal administrativos, tenemos personal que trabaja en el campo, ¿no? Que hay algunos que trabajan independientemente, pueden aplicar algunos, la empresa puede aplicar algunos, y a otros no le pueden dar una suspensión perfecta. Entonces la empresa está cumpliendo con los requisitos, ¿no? Ahí vemos en las imágenes, ¿no? Puede ser individual, como puede ser grupal, ¿no? Grupal, más de 2 trabajadores, ¿no? O la cantidad que tenga la empresa, ¿no? Siguiente. ¿Podrá adoptarse la suspensión perfecta de labores a los trabajadores de riesgo por edad, factores clínicos? No, porque en la norma dice bien claro, ¿no? En el decreto de urgencia 038 dice bien claro las personas vulnerables, ¿no? Los trabajadores de riesgo son los de mayores de 60 años, que recuerdan que había un conflicto también cuando eran 60 y cuando eran 65 años, y los que sufren de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia renal crónica, enfermedades o tratamientos inmunosupresor, ¿no? Entonces, a esas personas vulnerables no se le puede aplicar una suspensión perfecta, ¿no? Dice en este caso, no corresponde aplicar la suspensión perfecta de labores, debiendo adoptarse únicamente las medidas alternativas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Caso contrario, debe aplicarse en el trabajo remoto o licencia con goce de haber. La norma es bien clara para ellos, ¿no? Para ese buen grupo de trabajadores vulnerables, no le pueden aplicar una suspensión perfecta. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hay muchas empresas que por no pagar a los trabajadores lo están mandando a todos, sean gestantes, sean personas vulnerables, sean personas mayores de 65 años o que tengan algún tipo de enfermedad, los están a todos poniendo con suspensión perfecta de labores, porque la empresa realmente no quiere perder, ¿no? Si no trabajas, no te voy a pagar, ¿no? Pero las normas dicen lo contrario. Siguiente, dice, ¿qué documentación se sustenta la suspensión perfecta, ¿no? De labores? Luego de haber iniciado el procedimiento de la suspensión perfecta de labores, en la etapa de verificación, la Superintendencia Nacional de Formación Laboral, de Fiscalización Laboral, podrá solicitar la presentación de una serie de documentación e información entre ellos, ¿no? Una vez que yo presente como empresa mi solicitud de inscripción ante al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, también va a intervenir la SUNAFIL, porque va a tener que hacer la fiscalización
la supervisión de por qué estamos ingresando a una suspensión perfecta. Dentro del requisito es la declaración jurada de los impuestos de la empresa, ¿no? Es el registro del pago mensual de los trabajadores, ¿no? O el registro de la SUNAT, destino de subsidio de origen público otorgado en el marco de la emergencia sanitaria, verificación de las actividades de los trabajadores comprendidos en la suspensión, sustento de la paralización parcial de las actividades, verificación de que el empleador procure adoptar las medidas para mantener la vigencia laboral y la percepción de remuneraciones y que sean aplicables indicando el motivo. Aquí quiero decirles que hay empresas que han solicitado la suspensión perfecta, pero no han cumplido estos requisitos. Hasta incluso han tenido que notificar, como lo han hecho esta empresa, pero no han tenido ninguna firma del trabajador, ¿no? ni respuesta de los trabajadores. Entonces ya es un punto menos para la empresa porque la SUNAFIL va a ir a fiscalizar, ¿no? Del referente a los requisitos que se está pidiendo según el decreto Supremo 011, ¿no? Siguiente, ¿qué ocurre en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo si deja sin efecto la suspensión perfecta de labores? No, lo que va a ocurrir aquí dice bien claro, ¿no? Se ordena el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido y cuando corresponda, ordene la reanudación inmediata de labores. Cabe indicar que la resolución en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es impugnable. O sea, si bien es cierto, estas empresas solicitan su suspensión perfecta de sus trabajadores, pero si no cumplen los requisitos que realmente se está pidiendo mediante el decreto Supremo 011, automáticamente el Ministerio de Trabajo, por medio de la SUNAFIL, con los informes correspondientes de las supervisiones que se están realizando en situ, ¿no? Porque han ido a supervisar, ¿no? Y no encuentran con toda la documentación solicitada, automáticamente saca una resolución ministerial, ¿no? Denegándole a la empresa, ¿no? Lo que es la suspensión perfecta. ¿Y qué es lo que dice la parte resolutiva? La parte resolutiva dice bien claro que se tiene que pagar las remuneraciones de todos los días aplicados desde el 21 de abril, como es en el caso de esta empresa, hasta la actualidad, con todos sus beneficios, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Le comento un poco qué es lo que ha hecho esta empresa. Esta empresa ha presentado su solicitud vía remota, le han aceptado y automáticamente le han dado una parte resolutiva donde le denegan la solicitud, ¿ya? Y automáticamente lo que ha pasado es que ellos han apelado. Y cuando han apelado, automáticamente le han denegado por segunda vez, ¿no? Y entonces, automáticamente la empresa ha tenido que pagar a los trabajadores todas sus remuneraciones. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo que es que le han notificado a los trabajadores, el mismo Ministerio de Trabajo ha notificado a los trabajadores informándole, ¿no? de los procesos que se ha llevado. Entonces, es un caso de la actualidad. Y ahora, ¿qué es lo que ha hecho la empresa? La empresa automáticamente, una vez que ya no quiere, no ha logrado la suspensión perfecta, a toda la mayor parte de sus trabajadores le ha dado una liquidación. O sea, ya no quieren seguir pagando porque realmente sabemos que estos estados de emergencia y estos trabajos que se están realizando se van a ir prolongando y se van a ir alargando, ¿no? Por ahí se menciona que se va a hacer hasta el mes de diciembre, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el gobierno a estas alturas de la pandemia que estamos viviendo a nivel nacional, ¿no? Bien, chicos, esto es lo que he podido mencionarlo, le he podido dar el alcance referente a los temas que se están viendo en la actualidad. Espero que haya sido de su entero agrado y esperemos contar con una próxima oportunidad. Gracias. Compañero Henry, muchas gracias por esta ponencia, ¿no? Hemos tratado de poder esforzarnos al máximo para que ustedes, ¿no? Adquieran estos conocimientos sumamente muy importantes y relevantes a conocimiento de todos ustedes. Esperemos haberle aportado mucho en sus conocimientos y pues si alguno tiene alguna dificultad, pues ya poderlo solucionar con estos conocimientos, que hay muchos mecanismos de poder solucionar un problema laboral. Ya lo hemos mencionado, la suspensión perfecta, imperfecta, ¿no? Basándose en los decretos, en los derechos laborales, entonces todo ello, ¿no? Chicos, bueno, nos queda solamente un minuto para concluir. Me gustaría que por favor enciendan sus cámaras para nosotros tomar evidencias, pues, ¿no? Para nosotros presentarlo.
y agradecerle, y posterior a la finalización del Zoom, vamos a enviarle a su WhatsApp unas encuestas, son de 4 preguntas, ¿no? Esperemos que puedan responderlas todos ustedes. Son preguntas sumamente básicas con respecto al tema que hemos expuesto. Y nada, agradecerle antemano. Y nada, si nos vuelven a juntar nuevamente en otra charla, bienvenidos. Muchas gracias.